Vivía sola en una casa vieja al borde del pueblo de Las Almenas, un rincón perdido en la Sierra de Granada. La vivienda era un legado de mi abuela, muros torcidos, yeso descascarado, suelo de madera que crujía con cada paso, y sin embargo, la adoraba. Sobre todo en invierno, cuando el frío calaba tan hondo que los cristales se vestían de escarcha como encajes de plata, y el aire dentro olía, sí, lo juro, a nieve. Esa noche, me acomodé en mi sillón preferido junto a la ventana, envuelta en una manta gris que ya olía a mí. Llevaba un vestido de algodón azul gastado, con mangas largas y una caída suave que apenas insinuaba mis formas. En los pies, calcetines gruesos tejidos por mi tía. Sujetaba entre las manos una taza de té de espino amarillo, su aroma punzante me recordaba a los veranos de mi infancia. Afuera, el viento aullaba entre los matorrales secos y arremolinaba las últimas hojas caídas. La casa se quejaba con cada ráfaga. Me estremecí. Ya casi era medianoche. Las contraventanas golpearon con un gemido áspero. Me dije que era solo el viento. Pero luego lo oí, un aullido. Largo. Doloroso. Demasiado humano para ser de un perro cualquiera. Me levanté despacio, el corazón latiéndome en los oídos. Me acerqué a la puerta, mi cuerpo entero gritaba que no la abriera, pero mis pies no obedecieron. La abrí. Allí estaba. Un perro grande, delgado, con el pelaje oscuro y enmarañado, como si la noche misma se hubiera enredado en él. Pero lo que me detuvo no fue su tamaño. Fueron sus ojos, dorado oscuro, casi humanos. Tan tristes como los míos. ¿Qué haces aquí? Susurré. No respondió, claro. Bajó la cabeza, gimió apenas. Entra entonces, dije. ¿Por qué lo hice? No lo sé. Cruzó el umbral con lentitud, como si respetara el espacio. Le ofrecí agua y algo de pollo frío. Esperó a que lo autorizara para comer. Luego se acercó y se echó a mis pies, su hocico caliente contra mis tobillos descalzos. El calor de su aliento me hizo temblar. Pasé la mano por su lomo, áspero pero reconfortante. Cerró los ojos al sentir mi toque, como si lo esperara. Me quedé así, abrazada a mi manta, mientras él me calentaba los pies con su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Al amanecer, antes de que la luz entrara por completo, me desperté. Él estaba allí. Sentado frente a la puerta de mi dormitorio. Observándome. Sus ojos brillaban con la luz tenue del exterior. Me puse mi bata de casa, color crema, con bordados antiguos, y deslicé los pies desnudos sobre el suelo helado. El perro se levantó y caminó hacia mí como si supiera que tenía que darme calor. Tranquilo, cariño, ya está, susurré. En la cocina, el viejo hervidor silbaba. Me senté con una taza de café caliente entre las manos. Él puso la cabeza en mis rodillas. Lo acaricié con lentitud. Cuando mis dedos rozaban ciertas zonas de su cuello, suspiraba, temblando apenas. Una intimidad extraña, dulce, como un secreto compartido. Algo invisible había comenzado entre nosotros. Esa noche, cuando me acomodé otra vez en el sillón, con una vieja novela entre las manos, él volvió a mis pies. Su hocico contra mi piel, su respiración tibia acariciando mis piernas desnudas bajo la manta. Cuando lo acaricié tras la oreja, tembló. Y yo también. Las noches siguientes fueron iguales y distintas a la vez. El perro,
al que decidí llamar Niebla, se convirtió en una presencia constante. No dormía exactamente a mi lado, pero siempre cerca, al pie de la cama, frente a la puerta, junto a la chimenea. Cada mañana, al despertar, sus ojos dorados eran lo primero que encontraba. No pedía nada. No exigía. Solo estaba. Y su estar me bastaba. La casa empezó a sentirse menos vacía. Pero también, más viva. A veces, en la noche, creía escuchar pasos. O susurros. Las paredes parecían tensarse, como si respiraran. Tal vez eran mis nervios. O el cambio de temperatura. Pero cada vez que el viento golpeaba las contraventanas, yo sentía que no estaba sola. Ni siquiera cuando Niebla dormía profundamente a mis pies. Una tarde, mientras preparaba sopa de lentejas, llevaba puesto un vestido de lana color leche quemada. Encima, un cardigan burdeos con botones de madera. Mis pies estaban enfundados en calcetines peludos, y el cabello se me soltaba de la trenza y me rozaba la nuca. Niebla me observaba desde el umbral de la cocina. No se movía. Solo seguía cada uno de mis gestos. Su atención era casi devocional. Me agaché para sacar un cuenco de la estantería baja, y sentí su aliento en la pantorrilla. Me giré, y él retrocedió con suavidad, bajando la cabeza. Tranquilo, murmuré. Pero algo en su mirada, algo me hizo enrojecer. Después de comer, salí al patio a respirar. Llevaba unos leggings gris oscuro, un suéter largo color niebla y calentadores de punto. Abrí la puerta trasera, y Niebla se tensó. Su pelaje se erizó. Su cola cayó. Clavaba la vista en el seto. ¿Qué pasa?, susurré. No respondía, claro. Pero todo su cuerpo vibraba como una cuerda. Miré más allá de la valla, nada. Solo ramas secas y viento. Pero sentí algo. Una presión suave en el pecho. Como si alguien me observara. Cerré la puerta con cuidado. Niebla entró detrás de mí sin hacer ruido. Esa noche me puse un camisón ligero y me envolví en un bata de franela azul oscuro, con ribetes de encaje. Me senté frente a la ventana con una manta y un libro de leyendas antiguas. Niebla se tumbó a mis pies, como siempre, apoyando su cabeza en mi tobillo. El calor de su cuerpo me atravesaba. Pasé la mano por su cuello, lento. Cuando toqué la base de su oreja, suspiró. Una vibración mínima recorrió su lomo. Como un estremecimiento que era respuesta a mi tacto. No fue erótico, pero sí íntimo. Como si su cuerpo me hablara. Y entonces, lo oí. Un paso. Lento. En el exterior. Me quedé helada. Niebla se irguió, sus orejas tiesas, los músculos tensos. Me incliné hacia la ventana. Afuera, bajo la farola, había una figura. Alta. Cubierta con un abrigo largo y capucha. No se movía. No se veía el rostro. Solo estaba ahí, mirando. Niebla gruñó bajo, apenas audible, pero su cuerpo entero era una advertencia. La figura inclinó la cabeza, y se desvaneció. No corrí. No grité. Solo me quedé allí. Y sentí la nariz de Niebla en mi mano, caliente, real. Me devolvió al presente. Gracias, murmuré, y lo abracé.
Esa noche no dormí. Desde aquella noche, la casa no volvió a ser la misma. El silencio ya no era paz, era espera. La oscuridad ya no era descanso, sino umbral. Y niebla. Niebla se convirtió en centinela. Dormía poco, casi siempre alerta, junto a la puerta o los ventanales, atento a sonidos que yo apenas alcanzaba a notar. Esa mañana me desperté antes del amanecer. Llevaba puesta una fina camisola de algodón marfil, con encaje en el borde que apenas rozaba mis muslos. Me envolví en la bata de felpa que mi madre me había regalado hacía años. Cuando mis pies tocaron el suelo helado, Niebla se levantó. Estaba sentado, rígido, frente a la puerta del dormitorio. Me miraba sin moverse. Sus ojos eran dos brasas suaves, como esperando una señal. Estoy bien, le dije con voz baja. No sé si para él o para mí. Fui a la cocina. Encendí el hornillo y me quedé de pie, jugueteando con el borde del cinturón de mi bata, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Me giré. Estaba allí, como siempre, pero algo era distinto. Su forma de mirarme. Había algo más profundo. Más consciente. Se acercó. Tocó mi pierna con el hocico. Mis dedos, sin pensarlo, se deslizaron hasta su cuello, entre el pelaje cálido y grueso. Cada caricia provocaba en él un suspiro largo, pesado. No me aparté. No tenía miedo. Solo curiosidad. Y esa extraña sensación de pertenencia. Luego me vestí, unos leggings ajustados color asfalto mojado, un jersey largo con bordados en la cintura y el cabello recogido de cualquier manera. Empecé a limpiar la casa. Niebla me seguía en silencio. Cada vez que me agachaba o me estiraba, lo sentía cerca. Su respiración. Su calor. Como si observarme fuera parte de su instinto. Al mediodía, el aire cambió. Una densidad extraña lo llenó todo. Salí al porche. Llevaba un largo cardigan de lana color cereza madura, abierto sobre el vestido, y botines sin cordones. Niebla salió conmigo. Su pelaje relucía bajo el cielo gris. Y entonces, se detuvo. Rígido. Su cuerpo entero apuntaba hacia la verja. ¿Qué ves? Pregunté. Nada. Solo arbustos secos y un viento helado que mordía. Pero él sí veía algo. O sentía. Esa noche, me arropé con un vestido azul índigo, fino, que se ceñía suave a mi cuerpo. En el cuello, un pañuelo de lana con un antiguo bordado. Me senté en el sofá, libro en mano. Niebla vino, se echó a mis pies. Su cabeza descansó en mis piernas, como un peso que me anclaba a la tierra. Mis dedos se enredaron en su pelaje. Sentía cada hebra bajo la yema, cada músculo que temblaba sutilmente. Cuando llegué detrás de su oreja, soltó un gemido leve. Cerró los ojos. Se relajó. Y yo también. Pero entonces, volvió el aullido. Corto. Brusco. Inquietante. Me puse de pie de un salto. Niebla también. Corrí hacia la puerta. Él se adelantó, gruñendo bajo. Abrí solo un poco. El viento me golpeó la cara. Y entonces lo oí. Clara. No era mi imaginación. Alguien, algo, susurraba mi nombre.
alargando cada sílaba, arrastrándola por la noche como un canto enfermizo. Clara. Niebla se irguió, su cuerpo era una tensión viva. Gruñía bajo, con los dientes al aire. Un movimiento tras la ventana. Una sombra. Rápida. Fluida. Me alejé. Cerré la puerta. Me senté en el suelo. Él se puso frente a mí. Sus ojos eran llamas. Sus patas firmes. Como si fuera lo único entre mí y el abismo. Y yo, solo podía escuchar. El susurro seguía. Como si viniera de las paredes, del suelo, de mí misma. Aquella noche, no dormí. Pero ya no era miedo. Era certeza. Alguien me buscaba. El cuarto día, algo cambió. La tensión ya no estaba solo en el aire, sino en mi cuerpo. Como si mi piel recordara lo que mi mente trataba de olvidar. Esa figura. Ese susurro. El modo en que la oscuridad se instalaba en los rincones del pasillo. Aquella tarde me senté junto a la ventana. Llevaba un cardigan fino de lana color vino oscuro, suelto, abierto sobre un vestido de algodón beige con encaje en las mangas. Mis piernas estaban desnudas, y el frío del suelo me recordaba lo real que era todo. Aunque nada lo parecía ya. Jugaba con el borde del vestido entre mis dedos cuando lo vi. La figura. Más cerca que nunca. De pie, al otro lado de la verja, inmóvil. Como si hubiera estado ahí desde siempre. Niebla reaccionó al instante. Un gruñido sordo, grave, se le escapó del pecho. Sus músculos tensos. Su mirada fija. La figura inclinó la cabeza, como si me reconociera. El corazón se me detuvo. Grité, frenética, cuando Niebla quiso lanzarse. Temí perderlo si salía. Cerré las contraventanas. Bajé las cortinas. Cerré todos los pestillos. Él no se apartó de la puerta en toda la noche. Su cuerpo, una muralla. Sus ojos, dos llamas amarillas. Me acurruqué en el rincón del dormitorio, con un manta sobre los hombros, el camisón caído, dejando mis hombros expuestos al aire que ya parecía parte de lo oscuro. Cada crujido, cada sombra, se volvía amenaza. Y entonces volvió. Él susurró. Más claro. Más íntimo. Mi nombre. Pero con una cadencia que ya no era extraña, sino conocida. Como un eco de algo enterrado. Clara. Niebla gruñía bajo, cada pelo de su lomo erizado. Sus patas firmes, su pecho vibrando de tensión. De pronto, un golpe. Seco. Contra la puerta. Mi cuerpo se lanzó al suelo. El corazón golpeaba como tambor. Niebla estaba allí. Frente a mí. Entre el sonido y mi cuerpo. Otro golpe. Y otro. No era que quisieran entrar. Era que querían romper el mundo. Corrí. Agarré mi cardigan más grueso, me lo lancé encima. Me calcé botas sin cordones. Llamé a Niebla. Salimos por la puerta trasera, empujando la noche con el pecho. Corrimos hacia el bosque. El mismo que siempre había evitado. El que desde niña me parecía más ajeno que mío. El frío cortaba como cuchilla. Pero no paré.
Él me seguía. Él, esa figura, venía detrás. Lo sabía. Lo sentía. No corría. Caminaba. Porque sabía que yo caería. Nos adentramos entre los árboles. Las ramas arañaban mis brazos. El aire se espesaba. Hasta que apareció. Justo allí. Al final del sendero. Su cuerpo alto, oscuro, de cara cubierta. Dio un paso hacia mí. Niebla se interpuso. Sus dientes brillaron. Su gruñido partió el silencio. La figura alzó una mano. Y entonces, lo oí. Mi nombre. Dicho con una voz que conocía. Una voz de antes. De otro tiempo. De un sueño. El rostro bajo la capucha no era monstruoso. Era perfecto. Demasiado. Inmóvil. Pálido. Vacío. Y en sus ojos, nada. Niebla rugió. Avanzó un paso. Yo me di la vuelta. Corrí. Sin mirar atrás. Sentía la respiración del perro a mi lado. Sentía mi propio miedo agarrándome los tobillos. No sé cómo volvimos. Cerré la puerta. Cerré todo. Me senté en el suelo, tiritando. Él, la figura, no intentó entrar. No necesitaba hacerlo. Porque ahora lo sabía. Él no era de este mundo. Y yo no estaba segura de querer seguir en el mío. El amanecer no trajo calma. La luz no borró la oscuridad que había cruzado el umbral. Todo lo contrario. Hizo visibles las grietas que antes solo se intuían en penumbra, el temblor de mis manos al tocar la taza de café, las sombras que no encajaban con los objetos, el reflejo que tardaba un segundo más en moverse conmigo en el espejo del pasillo. Niebla, estaba inquieto. No dormía. No comía. Su mirada seguía fija en la entrada, como si esperara algo. O a alguien. Cuando yo pasaba cerca, se pegaba a mí. Ya no como guardián. Como si también tuviera miedo. Ese día no quise encender la radio. Ni revisar el móvil. Me vestí con un vestido de punto fino color grafito que se pegaba a la piel como una segunda capa. Encima, una chaqueta larga de lana que apenas cubría hasta las rodillas. En los pies, calcetines gruesos y botas forradas. El pelo suelto, revuelto. Ni espejo ni maquillaje. Solo piel, frío y esa constante sensación de que algo me rozaba el cuello. Por la tarde, decidí salir al porche. El cielo estaba de un gris metálico. El aire olía a algo viejo, a polvo levantado desde lo profundo de la tierra. Niebla salió conmigo. Se adelantó. Miraba hacia la verja. No hay nada, dije, sin mucha convicción. Y entonces lo oí. Un clic. Leve. Como una rama quebrada bajo una bota. El miedo fue inmediato. No razonado. Físico. Instintivo. Cerré la puerta. Cerré todo. Las manos me temblaban tanto que tardé más de lo normal en echar los cerrojos. Niebla no ladraba. Solo se mantenía firme, temblando. No por frío. Me refugié en la sala, con una manta sobre los hombros.
Me senté en el suelo. Él vino a mi lado. Su cuerpo se presionó contra el mío. Su calor, su respiración, eran todo lo que tenía. Mis manos se hundían en su pelaje. Mi cara en su cuello. Y ahí fue cuando volvió el susurro. Más claro. Más fuerte. Casi, dentro de mí. Clara, abre. Me puse de pie, tambaleando. No, no. Niebla se interpuso entre mí y la puerta. Pero algo en mí, algo muy dentro, quería abrir. No por deseo. Por necesidad. Como si hubiera una parte de mí que ya pertenecía a eso. El susurro se convirtió en golpe. Primero 1. Luego 2. Después el sonido de uñas, o garras, sobre la madera. Lentas. Rasgando. Clara. La voz cambió. Se volvió grave. Masculina. Conocida. Mi padre. Mi abuelo. Un eco. Era todo a la vez. Tienes que venir. La habitación se volvió más oscura, como si la noche se filtrara por las paredes. El suelo tembló ligeramente. Niebla gruñó. Sus ojos ardían. Y entonces, pasó. La figura apareció tras la ventana. Más clara que nunca. Sin capucha. Su rostro, el mismo que soñaba de niña. Pero congelado. Hueco. Demasiado perfecto. Mi cuerpo dio un paso. Pero Niebla saltó. Rompió el cristal. Lanzó un rugido que heló el aire. La figura retrocedió. Su cara se contrajo por primera vez. No en miedo. En rabia. Yo corrí. Tomé el bastón de madera del rincón. Cerré lo que pude. El aire vibraba. Pero ya no era el viento. Era la puerta. Se estaba abriendo. Y entonces Niebla hizo algo que jamás había hecho. Me miró. Fijamente. Y habló. No con palabras. Con los ojos. Con todo su ser. No lo dejes entrar. El suelo retumbó. El fuego de la chimenea se extinguió sin razón. Y la voz gritó. Mi nombre. No como súplica. Como orden. Clara. Entonces grité yo. Y todo se detuvo. Silencio. Oscuridad. Y después. Nada. Desperté en el sofá. Niebla estaba tendido a mi lado. Respiraba, pero apenas. Su cuerpo temblaba. Tenía heridas en el lomo. Como si hubiera peleado con algo que no podía verse. Yo no lloré. Me senté. Lo abracé. Y supe la verdad. Esa noche no fue un final. Fue una advertencia. Él volverá. Y cuando lo haga, ya no buscará que abra la puerta. Entrará por otra. La que está dentro de mí.